el aula, la diversión que deja huella. Aquí está con nosotros Juan Felipe Cobian. Es tapatío, nacido en 1979 y residente en su ciudad natal. Es aficionado a la literatura, los viajes, las caminatas, el cine, la música y todavía al fútbol. Edita, escribe, da clases y tiene un hijo de 10 años. Entonces, le cedo la palabra para que comience. ¿Cómo les va? Buenos días. Quiero agradecer a Recrea Academy, que es un evento que yo conocía de lejitos y veo que está creciendo a pasos agigantados, hasta asusta un poquito, y al mismo tiempo pues da gusto estar acá. Yo quiero hablarles un poco sobre una experiencia, sobre mi experiencia acumulada como docente de lengua y literatura, de comunicación, desde hace más o menos 16 años, porque como egresado de letras que soy, hablaba con Eric hace rato y coincidíamos en que ambos habíamos estudiado letras y parece que letras está colonizando la Secretaría de Educación en Jalisco, lo cual me da algo de gusto. Pues como egresado que soy de letras, siempre he tenido un gusto por los libros, por la lectura, y de una u otra manera uno quiere meter su cuchara, aunque los programas no necesariamente se encaminen a promover el gusto por la lectura. Yo quiero hacer énfasis en esto, voy a hablar más del gusto por la lectura que del hábito de la lectura. Siempre hago este contraste, ayer lo mencionó Juan Domingo Argüelles aquí también. Yo tengo el hábito de lavar los trastes, pero feliz de la vida me desharía de él, ¿no? Es un hábito del que reniego, por decirlo así, ¿no? Y los gustos se van quedando, se van nutriendo, y el gusto por los libros es uno de ellos. He tenido años en los que he leído un puño de libros, más allá de los que tengo que leer porque soy editor y corrector, y ha habido años en los que leo menos, pero no me dejan de gustar los libros, ¿no? No me dejan de gustar los viajes, y la última vez fui, creo que a Vallarta, ¿no? Hace como 2 años y no he vuelto al mar y extraño muchísimo ver la playa. Pero me siguen gustando los viajes, me siguen gustando los libros, y como lo leyó Eric en mi semblancita, todavía el fútbol. Estoy como Snoopy con el golf. Snoopy decía, el golf cada vez me gusta más, pero todavía lo odio, ¿no? Yo digo lo contrario, el fútbol me gusta cada vez menos, pero todavía me encanta. Y voy a usar una metáfora futbolística, si me permiten, tomando las palabras de un tipo que a lo mejor ustedes conocen, que se llama Jorge Valdano, que es exjugador, comentarista, escritor, un brillante escritor en mi opinión. Él dice que los futbolistas juegan 3 partidos. El partido que se imaginan, el partido del futuro, el partido que juegan y el partido que repasan. Se imaginan, no sé cuántos goles va a meter Argentina, se imaginan cómo van a jugar, qué van a hacer, tienen miedo de lesionarse, juegan el partido, se concentran en él, es lo que uno supone, y luego lo repasan, cómo fallé esta jugada clara de gol, por qué fulanito o sutanito no me pasó la pelota, etcétera, ¿no? Lo repasan. Con la lectura pasa algo semejante, o a mí me gusta pensar que pasa algo semejante. Hacemos lo que ustedes conocen bien, que es una prelectura, una lectura, y después hacemos una lectura de revisión o hay una postlectura. Si tenemos esto bien claro, se pueden abrir caminos interesantes. Yo titulé esta charla La diversión que deja huella y luego me arrepentí. ¿Por qué? Porque tuve que haber sido más claro. Con diversión me refiero más que a recreación, porque hay quien se recrea con la lectura y hay quien no, y eso depende en buena medida del profe o del mediador. Me refiero más al desvío, en inglés existe esa palabra, ¿no? Diversion, que es un cambio de ruta, ir por otro lado. Entonces tuve que haberlo titulado y como 3 segundos después de dar clic, dije, no, tuvo que haber sido el desvío que deja huella, además tenía más punch, pero bueno, para la otra será. A esto me refiero principalmente. Recreación, sí, un poco, pero un poco más al desvío. Entonces, quiero hacer algunas aclaraciones preliminares. Yo me he formado principalmente como profesor de bachillerato. Los profesores, sobre todo los de secundaria, se merecen todos mis respetos, porque yo en secundaria técnica 14 fui muy feliz, pero hice sufrir a más de un profesor, ¿no? Entonces, los profes de secundaria, mis respetos, los de primaria ni se diga. Quiero aprovechar esta oportunidad. Mi hijo está en una escuela pública al sur de la ciudad, no tan lejos de aquí, y le encanta ir a la escuela. Entonces yo creo que hay cosas que están haciendo bien los profes de escuelas públicas, lo cual a mí me da mucho gusto porque yo soy hijo de la educación pública, ¿no? Entonces a mí no me gustaba ir a la escuela, era un
muy buen estudiante, pero nunca me gustó ir a la escuela, ¿no? Me gustaba el recreo, la salida y eso, ¿no? Pero hacía las tareas el domingo a las 8, pedía cartulinas 15 minutos después, ¿no? Entonces, a los niños les está gustando ir a la escuela y esa es una noticia interesante, ¿no? Hay, creo que rascar un poquito más al respecto. Me he formado entonces como docente de bachillerato, principalmente en la Universidad de Guadalajara, también un poco como docente en universidad, estuve algún tiempo en ITESO, estuve en el CAB hace ya más de 10 años. Entonces, la experiencia que yo quiero compartirles quizás se oriente más, no quizás, con toda seguridad, a la experiencia con adolescentes de entre 14 y 18, pero puede que también les sea útil a los que son profesores de primaria, no sé si de kinder, puede que también. ¿Quiénes de aquí, solo por curiosidad, son profesores de educación primaria? Gracias. ¿Secundaria? ¿Ok? ¿Y bachillerato? Algunos también. Preescolar también, con eso iba a terminar. Es el primero y el más importante, y creo que el más exitoso también en muchos sentidos. Bueno, entonces, mi experiencia es principalmente con adolescentes. He sido profesor de las áreas que ahora se llaman comunicación en bachillerato y he tratado de ir aprendiéndoles a los mediadores de lectura. Guadalajara es un semillero de brillantes mediadores de lectura. Aquí estuvo con ustedes y ha estado en algunas charlas Paula Sandoval, que se merece todos mis respetos. Hay grandes mediadores en Secretaría de Educación Jalisco, los hay también en la Universidad de Guadalajara. Y a todos ellos les he ido aprendiendo un poco, ¿no? Entonces, lo que voy a compartirles no es la invención del agua tibia ni el tejido del hilo negro, simple y sencillamente es una, ni siquiera sistematización, una organización que a mí me ha funcionado y con la que estoy contento de todas estas experiencias de mediación lectora. Entonces, aclarado esto, tengo que agregar otra cosa. Lo que voy a comentarles les va a sonar muy familiar porque han hablado de esto Juan Domingo Argüelles ayer, que es otra autoridad en mediación de la lectura y de más gran tipo. Han hablado Daniel Penac, han hablado Michel Petit, ¿quién más? Sebastián Gatti también. Hay diferentes personas que han hablado al respecto. Entonces voy a estarlos citando con cierta frecuencia y muy probablemente lo que voy a comentar, ustedes en cierta medida y quizás con más éxito lo han aplicado. Entonces, en primer lugar, quiero referirme al paso cero. Número 1, paso cero, que es lo que viene en la siguiente diapositiva, el desvío. Yo, insisto, creo en la educación pública, me formé en la educación pública, muchas de las cosas que sé y algunas de las que me angustian las aprendí en la escuela pública, pero ciertamente a veces los programas parecen más camisas de fuerza que otra cosa, ¿no? Bueno, yo me he quejado de eso todo el tiempo. A veces los programas ayudan, a veces abren perspectivas, nos muestran un camino, nos apresuran también, pero creo que es importante que si nosotros queremos hacer una distinción, que voy a enfatizar ahorita, entre el estudio y la lectura necesitamos tomar una ruta distinta. Es decir, Felipe Garrido tiene una obrita en esta colección. Yo soy más amigo de los libros que de las bibliografías, entonces les voy a mostrar los libros. Es esta colección que se llama Lecturas sobre Lecturas. Y Felipe Garrido tiene uno que se llama Estudio versus Lectura. Son libritos que compilan ponencias. Y él hace la distinción entre leer con fines utilitarios o informativos, que también por allí mencionó ayer Juan Domingo, y leer de manera voluntaria, como dice el mismo Juan Domingo, más allá de las garras del deber, ¿no? Entonces, me voy a enfocar a esta lectura voluntaria, recreativa, libre. Y podemos preguntarnos, ¿eso se puede hacer en el aula? Yo creo que sí, pero para eso necesitamos desviarnos un poco. No estoy hablando de romper los programas, aunque ganas no nos falten, y de, digamos, despotricar contra todo aquello que está mal, porque pues como buenos profesores que somos, identificamos las fallas que existen en los programas, ¿no? Sino simple y sencillamente abrir un espacio en nuestras clases, que yo diría que puede ser de 15 a 20 minutos, que es como yo lo he hecho. Ahorita les digo
todo aquello en lo que me ha ido mal, porque también he tenido un montón de fracasos, y que los estudiantes sepan que en ese momento, esos 15, 20 minutos, vamos a hacer otra cosa. Y esa otra cosa no es la lectura instrumental, no es la lectura informativa, sino vamos a leer en libertad, que es una palabra que empiezo a subrayar, en libertad. Habrá quien diga, bueno, vamos a leer en libertad, pero tenemos que leer, eso también puede ser una invitación a los estudiantes, ¿no? Podemos leer, podemos no leer, pero podemos pedirles que nos den chance de mostrarles lo que tenemos que proponerles al respecto, ¿no? Entonces, tenemos que desviarnos, y para esto voy a hablar de cómo un profesor que tuve en la Escuela Secundaria Técnica 14, Juventud Entusiasta y Febril, usó este libro, que es un libro al que yo le tengo muchísimo cariño, que es Tercer Grado, escrito por Ana María Maqueo, Juan Coronado y Verónica Méndez Maqueo. Recuerdo que Ana María Maqueo escribía hace 30 años todos los libros de texto, ¿no? de secundaria, pero este en particular a mí me encanta porque el profesor de apellido Álvarez en esa Secundaria Técnica 14 tuvo el buen tino, no sé si escogió el libro, no sé si se lo impusieron, no conozco la historia. Fui a comprar el libro, no esperaba gran cosa de la clase, fue una clase que en el mejor de los sentidos me voló la cabeza y me sembró la semilla de estudiar lo que estudié, ¿no? Y este libro tiene algo que a mí me encanta, que es una selección de textos fantástica. ¿Quién de aquí ha elaborado materiales didácticos que se han utilizado más allá de su clase? ¿Alguno de ustedes? ¿Varios de ustedes? Bien. Estarán de acuerdo, y los que los han usado como docentes, que si los textos de apoyo no funcionan, el material falla, ¿no? Uno se quiebra la cabeza buscando los textos más adecuados, los más apropiados, y este trío de autores lo hizo y lo hizo muy bien. Uno de los tres estoy seguro que es, o era, no sé, un gran lector. Este libro es del 93. Y yo conocí gracias a este libro autores que después me fascinaron. Hay un fragmento de un cuento aquí, yo no soy gran amigo de los fragmentos en los libros de texto, pero aquí funcionó, de un cuento que se llama Viaje a la Semilla, de Alejo Carpentier. Entonces, el profesor lo que hacía era, a ver muchachos, vamos a leer, relájense, nos vamos a olvidar un ratito de la teoría, simplemente vamos a leer, y él leía en voz alta, e iba comentando y criticando también los textos. Entonces leímos esto que a mí me abrió un mundo nuevo de posibilidades como lector y como escritor. Las aves volvieron al huevo en torbellino de plumas. Los peces cuajaron la hueva, dejando una nevada de escamas en el fondo del estanque. Las palmas doblaron las pencas, desapareciendo en la tierra como abanicos cerrados. O sea, el mundo al revés, ¿no? El tiempo al revés. Yo tenía 14, 15 años, ya me gustaba leer, por supuesto, pero me di cuenta del poder, uno, que tiene que un profesor diga, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Acomoden las bancas de otra manera, relájense, siéntense en el suelo, ¿no? Si es lo que desean. No está prohibido, ¿verdad? Todavía sentarse en el suelo, ¿ok? Y vamos a leer. Y ustedes lo que tienen que hacer es simple y sencillamente escuchar. Entonces, dejar claro que es un espacio de cierto alejamiento del programa, pero que al mismo tiempo lo nutre y nos puede dar grandes frutos si queremos insertar a nuestros estudiantes en lo que se llama cultura letrada, si queremos empaparlos de literacidad, pero por decirlo de alguna manera por la ruta panorámica, ¿no? Entonces, establecer este espacio de desvío. Luego viene el número 1, que es la elección. Ustedes estarán de acuerdo conmigo, y si no pueden contradecirme, cuando uno les pide a los estudiantes que escriban algo con tema libre y tienen 30 minutos, 25 minutos son para pensar de qué pueden escribir, ¿no? Y se acercan con uno, ¿de qué puedo escribir, profe? Oye, no manches, me hubieras preguntado hace 20 minutos, ¿no? Sí, pero es que estuve pensando y no se me ocurrió sobre qué escribir, qué tema elegir. A mí me parece que este paso es fundamental, yo diría la piedra de toque del proceso de lectura. ¿Por qué? Estamos muy acostumbrados, o yo estaba acostumbrado, quizás ustedes no, porque ha habido avances al respecto, grandes avances, a decir, no, pues yo tengo que decirle al estudiante qué es lo que tiene que leer, ¿no? Y por qué lo tiene que leer. Y además resulta que hay una propuesta de arriba, ¿no? Que es este libro, ¿no? Que tiene que comprar, etcétera, ¿no? Frecuentemente son títulos bien seleccionados, pero no a todos les van a gustar. Entonces, en este desvío,
nosotros podemos decirles a los estudiantes, vamos a leer un libro, si es un semestre, yo suelo trabajar por semestres, o 2, generalmente yo les pedía 2, pero tienen de aquí a la penúltima semana, semestre en dialecto mexicano, en la variante mexicana significa 3 meses y medio, o sea, en 15 semanas nos vemos, pero tienen que elegir el libro y me tienen que ir platicando qué libro eligieron y por qué. Los estudiantes hacen unos hallazgos increíbles y muy interesantes. Hay quien lee lo que tiene a la mano, ¿no? Yo llego al acuerdo con mis estudiantes de que lo elijan y me cuenten en plenaria, en estos 15, 20 minutos, qué libro es el que escogieron. Y algunos escogen, por ejemplo, El Periquillo Sarniento, porque a su hermano que estudió hace 15 años se lo regalaron en la secundaria, ¿no? José Joaquín Fernández de Lizardi es el padre de la literatura moderna mexicana. Le debemos devoción, por supuesto. Pero un estudiante de 13 años, 14, leyendo El Periquillo Sarniento, además en versión resumida, no lo sé, quizás no funcione. Pero lo hacen porque lo tienen a la mano y quieren quitarse el compromiso. Y después yo les digo, a veces en esa primera sesión o en la de la siguiente semana, en los otros 20 minutos, el libro te tiene que gustar. Si no te gusta el libro, déjalo. Esto ya lo decía Borges, ¿no? Que la lectura es una especie de felicidad. Y que hay 3 verbos que no admiten el imperativo: soñar, amar y leer. Entonces, el requisito es, o la invitación, ven, tengo por ahí todavía cierto conductismo arraigado, la invitación es a leer un libro que les guste y que se tomen el tiempo que se necesite para elegirlo. Y es un proceso interesante porque hay quien elige un libro de inmediato. Tengo por ahí, no sé, pienso en los que leen los de bachillerato, La Cabaña, que está leyendo mi hermano y dice que está buenísimo. O no dice nada porque casi no habla, pero veo que se desvela leyéndolo, ¿no? Hay quien se pasa semanas buscando un libro que verdaderamente le guste, pero los estudiantes sienten la libertad, y para mí eso es muy satisfactorio, y a veces frustrante también, de abandonar libros. Entonces, piden prestado un libro, lo empiezan a leer y 2 semanas después dicen, ¿sabe qué, profe? No me está gustando. Y a veces a uno le dan donde le duele, ¿no? Porque, ¿cómo que no te está gustando el Llano en Llamas? ¿No? Pero pues no a todos nos tiene que gustar lo mismo, ¿no? No estamos en ese momento porque estamos desviados, estamos alejados, no nos encontramos en clase de literatura ni de afianzamiento del canon literario, sino estamos armando un grupito de lectura. Entonces los estudiantes abandonan libros y buscan otros. Hay quien de pronto dice, me ha pasado, oiga, profe, quiero leer El Conde de Montecristo, que tiene ¿cuántas páginas? ¿800? Pero no lo voy a terminar, sé que no lo voy a terminar porque además trabajo, pero tengo muchas ganas de leerlo. Adelante. Y lo leen, a veces lo terminan, a veces no, pero suele ser una experiencia interesante, ¿no? Entonces, que los estudiantes elijan y allí, digamos, los enfrentamos al reto de la libertad. A veces no sabemos qué hacer con esa libertad, ¿no? Lo que les decía del tema de hace rato, ¿no? Tema libre, híjole, ¿no? Leer un libro que me guste, híjole, ni siquiera me gusta leer, ni siquiera tengo libros. Entonces empiezan a buscar, le preguntan a la abuelita, van a la biblioteca, le preguntan al profesor. Yo creo que un mediador de lectura que tiene ya hondas cicatrices en su oficio es aquel que ha prestado libros y no han vuelto. Yo tengo como 4 o 5 libros con los que todavía sueño, ¿no? Y que no regresaron, una antología de Neruda, otra de Sabines, Lolita, que por ahí presté también, y que digo, bueno, ni hablar, son gajes del oficio, ¿no? Entonces, los chicos buscan quien les preste el libro, a veces lo compran, yo les digo, si lo compran y no les gusta, lo tienen que abandonar. Tiene que gustar, no se trata de hacer esto por obligación. Entonces, la mayoría de ellos terminan encontrando un libro que dicen, pinta bien, voy a seguirlo leyendo. Y ocurre que hay, digamos, sorpresas que se les presentan a los estudiantes, como por ejemplo, una chica en la prepa donde yo di clases hace como 8 o 10 años, llega y me dice, fíjese, profe, que estaba leyendo, no me acuerdo, Las ventajas de ser invisible, quizás, no recuerdo bien, pero me encontré Crepúsculo en la rama de un árbol del parque que está por mi casa y lo voy a leer. ¿Cómo llegó el libro ahí? ¿Quién lo dejó? ¿Con qué propósito? ¿Quién sabe? Yo le dije, pues, adelante. Para ella era una cosa como una aparición mística, ¿no? Epifánica. Entonces, pues, adelante. Léelo. Entonces, abandonó el otro y empezó a leer alguno de la saga esta que se puso muy de moda hace varios años.
hay algunos que dicen, fíjese que estoy leyendo un libro, porque yo generalmente les pido, si es un libro físico, que lo lleven a la clase para verlo, ¿no? Para saber de qué se trata, porque aquí hay otra cosa, no hemos leído todos los libros que nuestros estudiantes pueden leer y quieren leer. Y pretender que hemos leído todos los libros interesantes solo porque estudiamos letras o porque tenemos una maestría en literatura o un doctorado es engañarnos. Somos más no lectores que lectores. Son más los libros que no hemos leído que los que hemos leído. Entonces de pronto los estudiantes arriman libros que uno no ha escuchado mentar jamás y son un exitazo o que valen mucho la pena y me lo muestran y dicen, estoy leyendo este libro, ¿está bien? Ah, pues adelante, ¿no? Lee ese libro. Pero a veces pasa que ese libro es un libro compartido. México es un país donde sabemos que se lee muy poco, libros, aunque sabemos que se leen otras cosas, ya se ha demostrado hasta el cansancio y hay que tenerlo presente, pero la lectura de libros está todavía limitada, entonces a veces uno tiene que compartir los libros. Y los estudiantes lo que hacen es leer el libro que está leyendo la abuelita porque la abuelita se lo recomendó y le dijo, está buenísimo, Mujercitas, tienes que leerlo para esta etapa, ¿no? Pero la abuelita está leyendo Mujercitas o lo está releyendo, pero la chica o el chico no se puede llevar el libro al aula porque resulta que va con su abuelita solo los fines de semana, entonces su abuelita lee el libro mientras él no está. El caso es que el libro no siempre está disponible, pero lo está leyendo y están compartiendo la lectura, que es algo en lo que también quiero hacer énfasis. Y lo voy a hacer a continuación. Entonces, ¿se pierden un poco en su elección? Sí. ¿Se demoran? Sí. ¿Fracasan? Muy entre comillas, porque abandonan los libros, sí, pero que ellos sepan que no pasa nada hace que no pase nada, ¿no? Es decir, que no se angustien y que sigan buscando. Y la búsqueda suele ser, creo, suficientemente interesante y a veces para algunos también angustiosa, porque dicen, profe, ya intenté con 3 libros, los he dejado en la página 15, no he podido pasar, se me han caído de las manos, como se suele decir, ¿qué puedo hacer? Y ahí es cuando uno ya empieza a mediar, a intervenir, como que te gusta, mira, puede ser este libro, puede ser este otro, o uno también puede decir, y aquí subrayo el valor de la honestidad, no hemos leído todos los libros que se pueden leer, ni los vamos a leer jamás. Oigan muchachos, fíjense que fulanito anda buscando un libro, ¿qué es lo que te gusta? Terror, ¿de terror alguien conoce alguno? ¿No? Y no falta el que dice, yo tengo uno buenísimo y te lo puedo prestar. Adelante, ¿no? Entonces estamos empezando a compartir esto que Elsa Aguiar, editora de literatura infantil que falleció hace algunos años, llama hechos de lectura. Estamos empezando a fraguar un hecho de lectura o hechos de lectura. Dice Clarice Lispector, y con esto cierro esta sección, que perderse también es camino, ¿no? Aquí lo interesante es que se pierdan sin que nosotros los perdamos de vista. Entonces, saber quién está leyendo, quién no está leyendo, qué es lo que está leyendo, pero en un ambiente más relajado, más informal, y que ellos sientan toda la libertad de abandonar los libros y también a veces de despotricar contra ellos. Les voy a poner un ejemplo a continuación para que se den una idea de cómo cuando se abre un espacio de libertad, ustedes seguramente lo han experimentado de muchas maneras, pasan cosas tan interesantes y al mismo tiempo verdaderamente vamos conectando a los estudiantes con la lectura. Luego viene la reflexión, que es cuando nosotros empezamos a migrar, por decirlo así, del hecho de la prelectura, la lectura exploratoria, buscar, elegir, pelearnos con los libros, ver si lo compramos, si lo pedimos prestado en la biblioteca, etcétera, al hecho propio de la lectura, que es, digamos, el partido real, cuando los estudiantes se enfocan en leer y en extraer sentido, significados de aquello que están leyendo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en esos 20 minutos que hemos apartado? Preguntarles en 2 sentidos. Lo que dice el texto y cómo lo dice y lo que significa. ¿De qué trata el libro? ¿Quién es el protagonista? ¿En qué página vas? ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante? Uno les puede lanzar toritos, por decirlo así. ¿Cómo se llama el interés amoroso o la chica que pretende el protagonista? Te lo dicen, a veces no te lo dicen porque es una pregunta que no necesariamente es acertada. Es decir, los estudiantes también pueden construir sus propias preguntas y pueden preguntarse entre sí. Entonces, en esos 20 minutos, uno puede preguntar, ¿quién ya ha avanzado algo en su libro? Levantan 2 o 3 la mano, casi siempre son los menos, y empiezan a platicar sobre su libro. Y frecuentemente se emocionan y a veces hablan y dicen, pues estoy leyendo y es la historia de un señor en
pues creo que en un pueblito que funda su familia, luego como que son muchas generaciones y está lloviendo todo el tiempo y uno dice, no manches, estás leyendo 100 años de soledad. Sí, pero no sé, como decía Borges, son muchos años, ¿no? Entonces uno dice, a ver, ¿estás leyendo 100 años de soledad? Sí, es que en mi casa todos lo leyeron y que dicen que está buenísimo. ¿Te está gustando? Pues no mucho. ¿Crees que se va a componer en las próximas páginas, capítulos? No sé. ¿Y por qué no lo dejas? ¿No? Hay otros de García Márquez que son breves. Crónica de una muerte anunciada, el amor, bueno, el amor en los tiempos del cólera no. El coronel no tiene quien le escriba, o de otros autores que podrías leer. Ah, pues sí, ¿verdad? Dejan 100 años de soledad y buscan algún otro libro. Y puede ser algún libro un poco más frívolo, que podríamos calificar así, un libro que quizás nosotros no leeríamos, pero si al estudiante le interesa y tenemos como premisa la libertad, pues adelante, que continúe. Entonces, aquí es cuando hacemos las preguntas y nosotros como profesores, a veces pecando de controladores, queremos asegurarnos de que no nos están tomando el pelo y que verdaderamente están leyendo, ¿no? Y uno se va dando cuenta, ¿no? A veces no hace falta tanto control. Hay quien se acerca a uno y nos dice, ay, profe, estoy leyendo ese libro que me dijo, buenísimo, ¿ya leyó este otro? No sé si alguna vez les han prestado libros contra su voluntad. Es muy engorroso, ¿no? Porque uno, profe, lea este libro, Dan Brown, Inferno, no se va. Y yo digo, no, pues Dan Brown a mí no me interesa, ¿no? Pero léalo. Y a veces uno no sabe si leerlo o no. Y luego pasan los semestres y el estudiante lo busca a uno. Oye, dice fulanito que si le regresa su libro de Inferno, entonces uno tiene que buscar al chico para regresarle un libro que jamás le pidió, pero esto es producto del entusiasmo, este entusiasmo que provoca ver una serie que a uno le guste, leer un libro, encontrarse con una película de la que nadie habla y que uno de alguna manera descubrió y por eso quiere compartirlo. Entonces, este entusiasmo es el que creo que vale la pena ir regando. Dice Sebastián Gatti en este librito, que reúne dos ponencias, una de ellas es la suya, él dice que, esto lo voy a leer porque no quiero serle infiel al texto, dice, un buen lector no lee para contestar cuestionarios ajenos, en particular si esos cuestionarios son idiotas. A veces como profesores hacemos preguntas como la que yo hice hace ratito, oiga, profe, no me pregunte cómo se llama el protagonista, no sé, a mí pregúnteme quizás dónde se desarrolla la historia o qué es lo que va a pasar, yo estoy presintiendo qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Los propios estudiantes pueden generar sus preguntas y hacerle preguntas unos a otros, si lo hacen. Oye, de pronto hay uno por ahí distraído, no, pues es la historia de un muchacho que se va de la casa y el que se quiere ir de la casa, ¿no? ¿Qué libro es ese? Pues tal, luego me lo prestas, sí. Lo ojea o lee un fragmento el chico que lo está leyendo y alguien por allí se engancha. Socializar la lectura y hacerlo en estos términos en los que los propios estudiantes puedan plantear las preguntas que les interesan. Yo simplemente les doy el norte de que vale la pena que los estudiantes identifiquen e interpreten, ¿no? Con las preguntas que ellos vayan considerando más adecuadas y nosotros podemos guiar esa reflexión, empezar a extraer significado de ese texto o de esos textos que están leyendo. Una chica en un taller de narrativa al que me invitaron a hablar sobre libros, me dieron 20 minutos para hablar y compartí con chicos que tenían entre 13 y 16 años en este taller de narrativa, pues compartían sus experiencias de lectura, qué les gustaba leer o escribir, estaban en ese taller porque querían aprender a escribir textos narrativos y una chica por ahí de 14 años tendría, dice, sí, yo leo a Cortázar. Y yo, ok, qué bien, platícame, ¿cómo te va con Cortázar? Sí, es que cuando no tengo sueño empiezo a leer a Cortázar y como se me hace tan aburrido, en 2 páginas me empiezo a dormirme sin problema. ¿Y qué libro es? Rayuela, ahí lo tiene mi papá y con ese me duermo, ¿no? Entonces, en una clase distinta podemos decir, no manches, ¿cómo es posible? Cortázar, que es uno de los héroes de la generación X a la que pertenezco. Pero en un ambiente de lectura libre, uno en todo caso puede o reírse o quizás sugerir otras lecturas. Si uno está enamorado de Cortázar puede decir, pues ¿por qué no buscas Bestiario o Final del Juego, qué sé yo, ¿no? Pero que los estudiantes sientan esa libertad es divertido y también propicia que vayan moldeando su gusto. El mismo Sebastián Gatti dice
que si queremos formar lectores en el aula, tenemos que hacer que en el aula pasen cosas que pasan en la vida de los buenos lectores. Y entre esas cosas que pasan en la vida de los buenos lectores es que decidimos qué leer y qué no leer. Yo suelo decirle a mis amigos, y ahora se los voy a decir a ustedes, que si yo hubiera terminado todos los libros que dejé a medias, no, sería un erudito en la literatura, sería verdaderamente una cosa fuera de este mundo, porque he dejado en la página 25, en la 50, 30 antes de terminar muchos libros, pero porque me perdieron, porque se me cayeron de las manos. Y en algún momento, hace no mucho en realidad, hace como 15 años, dije, bueno, ¿qué necesidad tengo de terminar libros que no me están gustando si se supone que los estoy leyendo por gusto? No los tengo que leer, no tengo que entregar un reporte, no voy a hacer un examen. Entonces, ahora ya con la mano en la cintura abandono los libros y las películas de streaming, que cada vez están peor, ¿no? Entonces, no me siento obligado a terminar un libro, que es una obligación que aprendimos de no sé dónde, ¿no? Luego viene la conmoción. Aquí nosotros ya estamos entrando a un terreno en el que tenemos menos control, pero que podemos regar, que podemos surcar. En el caso de la reflexión, creo que es importante que nosotros abramos espacio para la diversidad de interpretaciones o de sentido que se extrae al texto. Por ejemplo, hay chicos que leen un libro como Repugnante Pajarraco de Francisco Hinojosa y uno les pregunta qué es lo que les ha llamado la atención del libro y dicen que niños de primaria salgan solos, salud, a jugar al parque. O sea, eso es lo que les parece más ficción de entre la ficción. ¿Cómo es posible que unos niños mexicanos salgan solos, sin la supervisión de sus papás, a jugar al parque, como lo hacían Mafalda y sus amiguitos en la Argentina de los 60, ¿no? O sea, niños solos jugando en el parque, pues eso no es México, ¿no? Y es muy triste encontrarse con ese tipo de reflexiones, pero al mismo tiempo revelan lo que a los estudiantes les preocupa, ¿no? Y lo que los aqueja y nos aqueja a todos, que es esta violencia que parece que no para, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos encaminado, digamos, la lectura. En este momento hay quien apenas está empezando a leer el libro, ¿eh? Y yo creo que vale la pena que tengamos paciencia, y es algo que tengo que subrayar y se me estaba pasando. Si ustedes han trabajado en instituciones públicas o privadas, hay una palabra que parece mántrica que es urge, urge. Y alguien por ahí, en broma, inventó una frase que luego se convirtió en consigna, que es para ayer. Urge, no, pero no es que urge, es para ayer. Yo lo que creo que urge, y la pandemia de alguna manera nos lo demostró, es ir más lento. Urge ir más despacio, y este puede ser un espacio para ir un poquito más despacio. No despacio López Mateos, sino porque López Mateos uno quiere ir rápido, ¿no? Entonces ahí está luchando contra otras fuerzas, sino una lentitud de malecón, de vía recreativa, ¿no? Esa lentitud que nosotros sí podemos darles a los estudiantes. Y en esta lentitud puede generarse algo que yo llamo, y también el Sayar la llama así, conmoción. Es conmoción en el sentido, no del libro que cae en la cabeza, sino en el sentido de sacudir al estudiante, de poner en peligro su oscuridad, su soledad, su aislamiento, sus prejuicios. Me di cuenta que algunos prejuicios, llegué un poco tarde a la conferencia de Flor, pero me di cuenta que algunos prejuicios se cayeron, ¿no? Prejuicios lingüísticos. Entonces, con los libros tendría que pasar algo parecido, algo se tiene que sacudir, se tiene que mover adentro si estamos buscando que los estudiantes tengan experiencias de lectura significativas. A veces ocurre y a veces, oye, ustedes se han dado cuenta, hay libros que a uno le gustan, ¿no? Los termina y uno dice, no estuvo mal, no sé si lo volveré a leer, ¿no? Tampoco lo voy a tirar, y uno lo guarda. Pero buscar esta conmoción creo que vale la pena, y los estudiantes van buscando ese tipo de historias que los sacudan. Hablando con Katy, que está aquí, ella me decía, a los chicos de secundaria, no estoy tan familiarizado con los chicos de secundaria, les gustan las historias torcidas, de terror, ¿no? De cosas extrañas, ¿no? Entonces, yo pensé en textos que yo he usado en el aula como una de las 3 estrategias de, digamos, contacto permanente con los estudiantes que uso y que voy a mencionar ahorita. El diálogo en plenaria, o sea, que todos sepamos más o menos qué están leyendo todos, 15, 20 minutos, esos 15, 20 minutos que es el desvío al que me referí al principio. Otra son las charlas individuales, eso que me parece muy, muy, muy importante, que haya charlas así casuales, uno está guardando las cosas en su mochila a las carreras, ¿no? Yo era ese profesor,
amable y todo, pero que tenía que ir de un salón al otro, ¿no? Entonces, la lentitud no es precisamente un valor que se promueva en el ambiente laboral en general, en el capitalismo, ¿no? Pero a veces el estudiante se acerca y dice, oiga, profe, fíjese que estoy leyendo El Llano en Llamas y simplemente quiere compartir la experiencia. A mí sí me gustó El Llano en Llamas, ¿no? Ya está como que voltea a ver a sus compañeros de, yo sí lo estoy leyendo y me está gustando. Y lo que quiere es compartir su experiencia. Y a veces los estudiantes, con mucha frecuencia, extraen significados de los libros que a nosotros no nos pasaron jamás, ni por aquí, y uno dice, no manches, sí es cierto. Entonces, el estudiante también puede mediar entre otros libros y el mediador. Y uno ahí se pone, oye, ¿y qué más? ¿De qué más habla ese libro? ¿Crees que me puede gustar? Le va a encantar, profesor, léalo. No lo tengo y ya sé que no le gusta que le prestemos libros contra su voluntad, pero búsquelo por allí. Y uno puede encontrar grandes joyas de la literatura por medio de esas recomendaciones. Yo leí 3 libros que me gustan mucho, que disfruté muchísimo y a los que pienso volver, gracias a la recomendación de los estudiantes. Voy a hablar de 2 particularmente. Uno, que es un libro que necesita una mediación muy peculiar, muy atenta, que se llama Nada, de Janet Teller. Es un libro que mis estudiantes estaban leyendo en cuarto semestre de prepa y hablaban de nada, nada. Yo creí que se referían a otra novela que se llama Nada, de Carmen Laforet, que fue el libro que ganó el primer premio Nadal de novela en los 40. Y yo decía, ¿ese libro les gusta? Y resultó que no, que estaban hablando de este otro libro de una autora danesa. Entonces me dijeron, profe, está buenísimo. Me lo prestaron, es más, el libro ni siquiera lo tengo, es un batazo en la cabeza, es un libro intenso, que no me atrevería a recomendar así tan a la ligera, pero los estudiantes me lo recomendaron a mí. Y el otro, por el que yo no daba un peso viendo la portada, Las ventajas de ser invisible, ¿no? Leí Las ventajas de ser invisible porque mis estudiantes me lo recomendaron y porque yo quería saber qué causaba tanto entusiasmo y por qué repetían de manera insistente, uno acepta el amor que cree merecer, ¿no? Que es una frase que aparece por allí. Entonces, dejarse también mediar por los estudiantes es fantástico. Y la otra estrategia, que es en la que voy a hacer énfasis, es la de la lectura en voz alta. En 5 minutos me callo. La lectura en voz alta, hace 20 años, para mí era una chamba para preescolar, quizás para primaria yo la despreciaba. Ya había empezado a dar clase en prepa 9, por ahí de 2006, y unos profesores me dijeron, sí, pues es que leyendo en voz alta, ya ves que les encanta que les leas en voz alta. Y yo, a los estudiantes de bachillerato les gusta que les lean en voz alta. Yo recuerdo que cuando estudié bachillerato no me gustaba, y me dijeron, pues allá tú, ¿no? Que no te gustaba, pero a los chicos les puede gustar, o a lo mejor no saben que les gusta hasta que lo haces. Entonces, pensando en esto de las historias turbias, intensas, compré en la FIL, que ya se avecina, un libro que me costó 10 pesos. Los libros que me salen baratos y me gustan, para mí son lo máximo, y de una editorial chilena, se llamaba Cuentos sobrecogedores, sin espacio. Cuentos sobrecogedores. Entonces, en este librito terminó perdiéndose, es uno de los que se perdió, pero pues yo le dije, como dicen ahora los chicos, adiós vaquero, y por ahí seguramente alguien lo está leyendo. Había varios cuentos que yo leí y releí hasta el cansancio, y los estudiantes sentían esto, de lo que les estoy hablando, conmoción, que yo sentía al leerlos. Pero si yo no me sentía conmovido, difícilmente ellos se iban a conmover. Estos cuentos que yo solía leer, me tardaba más o menos 15, 20 minutos en leerlos, son El hijo, de Horacio Quiroga. No hay manera en que yo pueda leer ese cuento en voz alta y que no se me quiebre la voz en el último párrafo. No hay manera. O sea, me acuerdo del cuento y se me enchina la piel. El hijo de Horacio Quiroga, que creo que viene en Cuentos de la Selva. Es un cuentazazazo, ¿no? Sobrecogedor, definitivamente. Otro cuento que yo leo con éxito variable es La pata de mono, de Jacobs. La historia de la pata esta, hay una parodia en Los Simpson, que concede 3 deseos, cae en manos de un matrimonio que acaba de perder a su hijo en un accidente industrial y la mujer quiere revivir a su hijo. Entonces, es la historia de todo ese proceso. Es un cuento fantástico y son cuentos que les digo se leen en 15, 20 minutos. Y hay otro que suele, de Jacobs, creo que es W.W. Jacobs, si no recuerdo mal. Y otros 2 son El ruiseñor y la rosa, de Oscar Wilde, que es un cuento que podemos encontrar fácilmente aquí y allá, y otro que puede ser un poquito más lento de lectura porque hay un montón de palabras en ruso, que es
Una tristeza de Anton Chekhov, pero todos son cuentos para leerse en 15, 20 minutos. Y a los estudiantes, bueno, les digo, hay de chile, mole y picadillo, es decir, no es que todo el mundo se vaya a conmover y lo saquen a uno en hombros, ¿no? Pero uno, digamos que va haciendo el camino y los estudiantes de pronto van diciendo, pues entonces los cuentos no son solo infantiles, no solo es Caperucita Roja, eso para los estudiantes de bachillerato, bueno, no digo que todos, pero para algunos es un descubrimiento. Y se dan cuenta que la lectura puede también conmover. A mí me pasó, por ejemplo, cuando tuve que leer por trabajo De Profundis de Oscar Wilde. De Profundis es la obra más íntima de Oscar Wilde, es una carta que le escribió a su amante desde la cárcel, y ahí extraje una frase que me conmovió y que para mí es ley de vida. Y dice Oscar Wilde, donde hay dolor es lugar sagrado. Y eso yo me lo repito, donde hay dolor es lugar sagrado. Porque eso uno dice, ¿y eso qué? ¿Cómo que te molestó que te dijera que te ves despeinado? Donde hay dolor es lugar sagrado. Y en estos tiempos de formación socioafectiva tan necesaria, creo que es una frase que vale tener en cuenta. Y es un libro que a mí me conmovió. Entonces, claro que los libros pueden conmover. Lo interesante es ver que los estudiantes vayan buscando esos libros que los conmuevan. Hay otros dos momentos que son el relato. Es cuando el estudiante, estamos ya aquí en la postlectura, ya terminó de leer, ya terminó de comentar. En el relato el estudiante cuenta su experiencia. Yo lo solía hacer de dos maneras en la preparatoria. En la clase de segundo semestre, lo que les pedí a los estudiantes, y les digo que fui presa de la prisa, ¿no? O sea, no terminé de desmontarme de mi prisa. Les decía, ok, la penúltima clase del semestre, divido el grupo en dos, y en 2 minutos cada uno de ustedes me va a hablar comparativamente de los 2 libros que leyó. No, ¿cómo es posible, profesor? En 2 minutos no alcanzamos. Sí alcanzaban, hacían unas cosas fantásticas, a veces se demoraban 2 y medio, a veces 3, los más apasionados, esos que les encanta contar la sinopsis, se tardaban 7, pero me di cuenta que estaba todavía acelerado, ¿no? Porque quería pues entregar las calificaciones, ¿no? Y hacer todo rápido porque pues los ritmos así lo exigían. Y en algún momento con los chicos de tercero hice otra cosa que fue más interesante, más arriesgada, y les dije, tienen que contar su experiencia de lectura, pero lo van a hacer como ustedes quieran, ¿no? Entonces, algunos compusieron canciones, otros hicieron un cuento, un poema, una reseña en forma de poema o versificada, algunos otros hicieron maquetas. Me acuerdo que alguien hizo una maqueta porque leyó los cuentos de Edgar Allan Poe, las narraciones extraordinarias, hizo una maqueta, creo que del gato negro. Una maqueta que te volaba la cabeza, una cosa verdaderamente impresionante, pero porque le apasionó y porque le gustó ese cuento en particular. Entonces, aquí otra vez les di una libertad que no siempre les di a mis estudiantes, es verdad, por cuestiones torpemente prácticas, pero que ellos se sintieron con la libertad de contar sobre el libro. Y sabían, y de contar no solamente el libro, sino su experiencia al leerlo, antes, durante y después. Este es un momento de postlectura que creo que vale la pena no obviar, que nos relaten, que nos cuenten cómo les fue, de la manera que cada uno de ustedes considere más apropiada. Seguramente tendrán mejores ideas. Y ya casi para terminar, yo hablaré de la huella. Esta se refiere sobre todo a eso que hace que los estudiantes vuelvan al libro o vuelvan a los libros o digan, vale la pena leer. Yo digo como profesor de bachillerato que lo mejor que puede llevarse un estudiante de bachillerato de su experiencia son ganas de vivir, ¿no? Entonces, lo mejor que pueden llevarse de un grupo de lectura son ganas de leer, ¿no? Ganas de leer. Ganitas, muchas, pocas, pero ciertas ganas de leer. Ver la manera en la que podamos hacer que las experiencias de lectura dejen huella en los estudiantes. E insisto, hacerlo a otra velocidad. Durante mucho tiempo se discutió y se ha discutido si el rumbo de la educación es el correcto, si el vehículo en el que estamos llevando a los estudiantes hacia el aprendizaje es el más rápido, el más seguro, y resulta, así lo estoy viendo yo, que es un problema más de velocidad que de otra cosa, y que estamos en un frenesí en la calle, pero también en la escuela, que creo que ya se está repensando y eso me da muchísimo gusto. Entonces, si queremos dejar huella, tenemos que dar quizás pasos más lentos y más firmes, y la lectura puede ayudar en eso. Y por último les voy a contar una anécdota
donde voy a mencionar a mi mamá, a ver si ve este video. Mi mamá, hace cosa de 20 años, tenía como pegado al buró el libro, primero, si no recuerdo mal, El amor en los tiempos del cólera, en la edición clásica, que es una chulada. Y estaba con la portada hacia abajo, entonces veía un mono en stencil, chino, así feo, ¿no? A mí me parecía feo, que resultó después que era Gabriel García Márquez. Y el libro estuvo allí como 3 años, El amor en los tiempos del cólera. Yo decía, bueno, pues ¿qué hace el libro ahí? Que lo guarde mi mamá o que lo termine de leer. Y después otro que nunca leí porque como que me dio miedo, que se llama La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. El título me dio miedo y yo decía, no, pues no me late. Después vi la película, no me interesa leer el libro, pero El amor en los tiempos del cólera sí lo leí después, a los 16 años, cuando tuve mi primer empleo en una paletería, casi no iba nadie, y me la pasaba leyendo El amor en los tiempos del cólera. Para mí fue una experiencia increíble, lo leí en 15 días. Mi mamá leyó El amor en los tiempos del cólera en 2 años, La Casa de los Espíritus creo que en 4, y después le pregunté a mi mamá, oye mamá, ¿y qué onda con La Casa de los Espíritus y El amor en los tiempos del cólera? ¿No te gustó ninguno de los 2 libros? Me encantaron, qué maravilla de libros. Se tomó su tiempo y extrajo de esos libros una gran experiencia de lectura. Entonces, los tiempos de lectura para cada uno de nosotros como lectores y personas distintas no son necesariamente los mismos. Yo solamente leo los libros de poesía en orden cuando los tengo que corregir o editar, pero cuando los leo por mi cuenta, empiezo por en medio y por los más breves, ¿no? Como buen perezoso que soy. Y ya, luego los más extensos los voy leyendo. Entonces, creo que vale la pena que apostemos por la libertad, que experimentemos en el aula, que veamos si esto funciona, si no funciona o si tienen mejores ideas. Esta es una ruta que a mí me ha dejado contento la mayor parte de las veces y que seguramente tiene que perfeccionarse. Muchas gracias. ¿Quieren comentar algo? ¿Preguntar, lo que sea? Aquí un profe. Aquí hay un caballero. Vale. Gracias. Bueno, primero felicitarlo, maestro, se ve la pasión con la que ama la lectura. Y ahorita que habló sobre el relato, me hizo acordarme del domingo pasado en su casa. Tengo un librero con libros clásicos y plantitas, más que de decoración, ¿verdad? Llegó mi sobrino y me dijo, tía, ¿me prestas este libro? Y era El diario de Ana Frank en versión niño. Y antier llega y me dice, tía, ¿qué crees? Ana Frank se besó con su mejor amiga. Y yo pelé los ojos así como, no, ¿en qué momento? Yo ya lo leí la versión de grande y la versión chica, ¿no? Y le dije, Max, ¿en dónde? Y me dice, en la página tal y después de las galletas y después del cumpleaños y no sé qué. Y me dejó así como intrigada porque dije, yo ya lo leí, no recuerdo que se hayan besado. Entonces le digo, ok, yo asustada, me dice su papá, ¿sabes qué? Pídele el teléfono. A mí se me hace que el flojo se fue a la película. Y efectivamente, eso hizo, fue tanto su amor a la lectura que lo terminó, pero como que le hizo falta esa chispita y se fue a la película. Y hay una parte donde Ana Frank, celosa en la paja de la película, porque sabemos bien que siempre es mejor, bueno, a mí me gustan más los libros que la película. Y sí viene ahí como un coqueteo entre la amiga y Ana Frank. Entonces, qué importante también saber qué vamos a prestar y de acuerdo a la edad del niño, ¿no? Creo que ahorita vivimos en un mundo donde la violencia, donde las lecturas, ahora que venimos a la FIL, los niños buscan literatura que, wow, o sea, que dices, nada que ver para mi forma de ver culta, sino es violencia, es un lenguaje cargado de más violencia. Y bueno, aquí en esta parte donde habla del relato, me enganché con esto que me decía mi sobrino y sigo buscando el diario de Ana Frank, que no sé dónde está porque le tengo que decir, en ningún lado dice aquí que se besó con la amiga.
Bueno, ahí lo que ocurre es que los libros pues hacen su vida, ¿no? Y sobre todo los buenos libros. Dicen que los libros se tienen que morir de usados y no de viejos. Entonces, ojalá que ese libro ande por ahí haciendo su vida de esa manera. Y sobre lo que dijo al principio, voy a comentar dos cosas. La primera es de acuerdo y la segunda no necesariamente. Es decir, como mediadores nosotros podemos arrimar, yo digo que somos arrimadores de libros, ¿no? Y cuando el libro está siendo leído por el estudiante, cuando está ocurriendo el hecho de lectura, la experiencia de lectura, vale la pena que nosotros conozcamos qué es lo que está entendiendo el estudiante, qué significado se extrae de eso, cómo le está yendo con la lectura. Pero también si lee algo que no es apropiado para su edad, yo como profesor prefiero que lo traiga al aula. A ver, tráelo acá al aula, vamos a discutirlo acá y uno le puede hacer preguntas sobre si ese libro es lo que él necesita, lo que busca, lo que quiere e incluso también, muy importante, involucrar a la familia, ¿no? Yo la verdad es que ahí hago una trampa de profesor con colmillo y les digo, si tu papá y tu mamá están de acuerdo en que leas esto, adelante, no tengo ningún problema. Sí, él me lo prestó, perfecto. 50 sombras de Grey seguro, no, no se crea, ese no. Entonces, incluso si eso que está leyendo no es apropiado o está extrayendo significados extraños, vale la pena que se discuta, que se comente en el aula. Es lo que yo en este caso preferiría. Muchas gracias, maestra. En ese mismo sentido, entonces, ¿qué recomendaciones tienes para las narrativas, las historias y los lenguajes? Me parece muy importante esto que estás diciendo, porque en la escuela donde yo estoy hay profesores que promueven la lectura y les dicen tráiganse el que quieran, al que les interese, porque discúlpenme que les haya tomado la palabra que estaba sobre el mismo tema. Y entonces se traen Ana Frank y luego a las 10 hojas, yo doy español, yo no estoy en ese grupo, yo doy clase en español y los hago leer acá aparte. Y entonces vienen y me dicen, oye, profe, pero es que pues, se habla de muertes y se habla de hacinamientos y como que eso no me gusta. Entonces yo les digo a ellos precisamente, hablen con su profesora o decidan qué temáticas van a tomar, ¿no? O cuál es la ruta. Entonces la pregunta sería, ¿qué recomendaciones hay precisamente en las narrativas de esta etapa? Yo estoy en secundaria. ¿Qué recomendaciones hay en las narrativas, en el tipo de historia y en el lenguaje, por ejemplo, digo, por tu experiencia? Pero censura cero, en mi opinión. Es decir, prohibirle a un estudiante es invitarlo a que vaya corriendo a buscar la película. Yo cuando los quiero hacer leer, de pronto digo, es que hay una película, pero no, olvídenlo, es demasiado violento. No sé, y es una película que es clasificación adolescentes y adultos, qué sé yo. Entonces, no censurar, pero sí discutir. Por eso es tan importante, porque los libros son un instrumento poderoso que si hay violencia, si hay muerte, si hay sexo, se discuta ese hecho de lectura ahí mismo y a veces los propios estudiantes dicen, ay, como que esto es demasiado, ¿no? Como que no estoy cumpliendo el propósito de entretenerme, solamente estoy, digamos, transgrediendo una orden familiar quizás. Por eso es que creo que es importante que la lectura, sobre todo en esta etapa, sea un hecho social y se comparta con los profesores, se comparta con los padres de familia y nosotros también como mediadores podemos meter de alguna manera nuestra cuchara y decir, oye, se me hace que estás leyendo algo que ya se escribió hace tiempo y con mayor calidad literaria, que es este otro libro. Y a veces necesitamos asesoría porque hay libros de los que yo no tengo noticia, ¿no? Aunque sean clásicos. Entonces, eso es lo que haría yo, traer esa discusión al aula y evitar la censura porque, insisto, puede llegar a ser una especie de invitación. Es lo que se me ocurre en este momento, pero seguiré pensando. Buen día. ¿Qué tal? Soy profesor de educación secundaria, ¿sí? Y hay dos frases que mencionaste que me llaman mucho la atención. La primera es una que dice para leer en libertad. Me suena mucho a Paco Ignacio Taibo II, actual director de Fondo de Cultura Económica, ¿sí? Aquí en México, y que es un gran historiador de paso, dicho de paso. Y la otra, esto que mencionas, la huella. Mi primer encuentro con los libros fue un libro de Mark Twain, ¿sí? Escrito en 1857, si no me falla la memoria, o 1876, algo así, que se llama Las aventuras de Tom Sawyer. Ese libro lo tenía mi abuela era maestra también, y entonces, en ese momento, estamos hablando que son los años 85, 86 aproximadamente, y estaba este personaje que se llamaba Sisto en el Canal 6. Los que sean el 79 o anteriores van a tener un poco de memoria en cuanto a esto.
Y las aventuras de Tom Sawyer era una caricatura tipo japonesa basada en ese libro. Y entonces pasaban lunes, miércoles y viernes, si no me falla mucho la memoria en cuanto a los episodios. Recuerdo que mi abuela tenía ese libro de Mark Twain y entonces me llamó la atención porque decía, Tom Sawyer, dije, pues se supone que la caricatura y cómo es posible que está ya en un texto. Y se lo pedí prestado y me puse a leer el libro. Posteriormente, cuando mis amigos en la primaria comentaban, digamos, el episodio, la caricatura, yo les decía, no, pero va a pasar esto, esto y esto otro. Y me decían, ¿y cómo lo sabes? Brujo, ¿qué onda? No, es un libro que tiene mi abuela. No, no puede ser, si es una caricatura nueva. Bueno, prácticamente aquí en México era nueva. Entonces fue mi primer acercamiento a los libros. El Tom Sawyer de Mark Twain, que en su momento históricamente fue un libro rechazado, debido a que Tom Sawyer es un niño que miente, que hace trampa, que juega, que es un despapayo, y siendo que el estereotipo del niño en esa época era, digamos, como su hermano Sid. ¿Es cuánto? Esto que dices es fundamental porque ahora con la omnipresencia del streaming, que ya está entrando en crisis además, nos damos cuenta de que en las series, en las películas, en los dibujos animados, ese dibujo animado me encantaba, una calidad increíble, y no lo he vuelto a encontrar, por cierto, de las aventuras de Tom Sawyer en televisión. Lo voy a buscar en YouTube, gracias. Esas historias están hechas de néctar de libros, ¿no? Ya ven que el néctar es 15% jugo, entonces por lo menos hay un ki, pero es la parte más interesante de la bebida. Entonces pasa lo mismo con las películas o con muchas de ellas y las series. Hay néctar de libros ahí. Las historias nos siguen fascinando, nos siguen cautivando y no hay que despreciar a los videos, las películas, las series como vehículo para llevar a los estudiantes a los libros. Y esto es importante, a discutir, a comentar, a socializar esa experiencia de lectura, creo yo. ¿Hay tiempo todavía para una pregunta o comentario más? No. Si quieren, ahorita podemos hablar en cortito. Bien, mil gracias a todos. Bien, pues muchas gracias. Ahora sí que de primera mano yo les dije que les iba a traer aquí la fórmula mágica para crear lectores y creo que sí se cumplió la expectativa, ya se llevan como la ruta y pues agradecerle su asistencia. Le damos su reconocimiento a Juan Felipe, por favor, y un gran aplauso.